Lucas capítulo 15, verso 1 al 10. Y me gustaría que usemos este texto bajo el título Lo que hace que haya gozo en el cielo. Lo que hace que haya gozo en el cielo. Hasta este punto, luego de venir estudiando de manera expositiva el Evangelio de Lucas, y luego de ver tantas enseñanzas sobre el Señor Jesucristo, entendiendo que cuando vino sobre esta tierra no solamente enseñó, sino que también sanó, definitivamente Lucas nos ha dejado claro que este Jesús, Jesús de Nazaret, definitivamente es Dios. Definitivamente no hay duda, Él es Dios, y por la forma en que enseña, su enseñanza es superior a los de los maestros de la ley. Su enseñanza es superior, pero también sanó a los enfermos. Solo que no debemos descuidar el propósito principal por lo que Él vino a esta tierra. Jesucristo no solamente es un sanador, un hacedor de milagros. Jesucristo no es simplemente un maestro que enseña formas de vida. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito específico, y es salvar a los que están bajo la paga del pecado, las consecuencias del pecado y la condenación del pecado. Ese fue su propósito principal. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, obviamente era hijo de María y José, y carpintero José, pues no era fácil creer que era el Hijo de Dios. Así que Él hizo milagros, prodigios y señales. Pero su propósito principal fue venirle a dar esperanza a los que estaban perdidos, a perdonar el pecado de los seres humanos, a perdonar a aquellos que estaban bajo la paga del pecado, la condenación del pecado y las consecuencias del pecado. Así que el evangelista Lucas, luego de dejar claro lo que implica, y lo vimos hace 8 días, lo que implica ser un discípulo de Cristo, ¿qué implicación tiene? Muchos dicen, Él es un buen maestro, quiero seguirlo. Lo vimos hace 8 días. ¿Qué implica ser un maestro, ser un discípulo de Cristo? Ahora pasará a mostrarnos la importancia de no descuidar a los que también necesitan ser salvos. Es decir, Lucas dice, tú puedes ser un discípulo de Cristo, muy bien, pero por favor no descuides a otros que necesitan el evangelio. El capítulo 15 tiene una sola idea, hermanos. Ya vamos en el capítulo 15, y yo me puse esta semana a contar cuántos sermones hemos dado de Lucas. 59 sermones hasta el capítulo 15. 59, bastante. O sea, yo digo, Dios mío, si hasta esta época alguien de esta congregación, o usted que me está viendo, se llegara a ir para el infierno, pues yo digo, Señor, culpa mía no es, porque Lucas escribió, el Señor demostró y yo prediqué. Si se van para el infierno es culpa de ellos, punto, ya. Pero hasta el capítulo 15 este capítulo 15 tiene solo una idea: gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Todo el capítulo 15. Y esta se va a desarrollar a través de 3 parábolas. Lucas usa 3 parábolas aquí. Usa la primera parábola de la oveja perdida. Una segunda parábola que él usa es la moneda perdida, que nos vamos a concentrar hoy en esas 2 parábolas. Y la tercera es el hijo perdido, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Pero para desarrollar las primeras 2 parábolas, me gustaría, como les dije al comienzo, hablarles bajo el título Lo que hace que haya gozo en el cielo. Si usted se ha puesto a pensar, ¿qué hace usted? ¿Qué le gustaría hacer usted? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, Dios, esto te agrada, esto te hace sonreír? ¿Qué te pone feliz, Señor, que yo haga? ¿Se ha puesto usted a pensar qué hace que Dios saque una sonrisa por usted? ¿O que los ángeles hagan gozo? ¿Sí? ¿Sientan gozo? Pues justamente hoy vamos a hablar lo que se hace para que haya gozo en el cielo. Y lo veremos en 2 puntos, realmente 2 puntos sencillos. Número 1, ¿qué hace que haya gozo en el cielo? Reconocer la posición en que me encuentro. Eso es lo primero. Y número 2, actuar de acuerdo a lo que he sido enseñado. Y lo vamos a ver aquí en estas 2 parábolas. ¿Qué hace que haya gozo en el cielo? Número 1, reconocer
la posición en que me encuentro. Vayan por favor a Lucas capítulo 15, verso 1. En estos primeros versículos hay dos tipos de personas. Mire lo que dice el capítulo 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírles. Aquí dice que hay un grupo de personas, el escenario, ¿cierto? Dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, ¿cierto? Si ustedes notan, se acercaban, es decir, Jesús no va a ellos. Ellos van a Jesús en ese momento, al Señor Jesús, ¿sí? Ellos, los que van al Señor Jesús, lo consideran un maestro. Y como maestro es digno de poderle imitar, digno de poderle escuchar, digno de poder aprender de él. Así que dice que se acercaban a él, a Jesús. ¿Quiénes se acercaban? Dice todos los publicanos. Es interesante que ¿quién es un publicano? Es un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos por lo general la sociedad no lo quiere, ¿cierto? Cuando tiene que ver que me cobran a mí impuestos, como que no quiero mucho. Pocos quieren al ministro de Hacienda aquí en Colombia, ¿cierto? Y más cuando se inventa que hasta la canasta familiar tiene impuestos, pues no nos gusta. Pues dice que estos cobradores de impuestos se acercaban a Jesús, pero también dice, ¿y los qué? Pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los que infringen la ley moral o civil de Dios. Estos eran los que se acercaban. Ahora, ¿con qué propósito se acercaban estas personas? ¿Qué propósito? ¿Qué tenían en mente? ¿Qué querían hacer? Oírle. Simplemente querían oírle. Si notamos, aquí se acercaban los que espiritualmente eran rechazados por la religión. Yo les dije, y esto, bueno, usted de pronto no lo entiende, tuvimos ahorita la cena del Señor, y en la cena del Señor les dije que en la época del Señor Jesús, la religión que prevalecía era el judaísmo, y los judíos querían tener la razón. Ellos querían saber que tenían la ley y se vanagloriaban de eso. Así que los pecadores, así que los publicanos por lo general eran rechazados porque eran los que infringían la ley de Dios. Ellos encuentran a un maestro que no solo les puede enseñar, sino que les puede salvar, y por eso se acercan a Jesús. Se acercan para poder entonces escucharle. Encontramos miles de personas que están con la multitud en los eventos que se realizan en nombre de Dios, pero debemos preguntarnos, ¿todos se acercan para oír a Jesús? Cuando vemos las iglesias tanto católicas como protestantes como de otras religiones, hay lugares llenos hoy en día, pero mi pregunta es, ¿la gente quiere escuchar a Jesús? ¿O qué quieren? ¿Por qué van allá? ¿A quién están escuchando? ¿Les gusta más el espectáculo, el show, las luces? Estas personas genuinamente se están acercando a Jesús para oírle. Lucas nos quiere dejar claro que hay un grupo de personas que están realmente interesados en escuchar al Señor Jesús. Vean, pasan las iglesias que mientras se predica la palabra de Dios, hay hermanos que están en otro cuento. Que el arroz se me quedó en bajo, que el niño me comió tierra, que es que, ay, mire la notificación que me llegó, ay, mire esa foto, y empiezan a ver cosas en su celular que no es. La pregunta es, ¿están escuchando a un hombre o están escuchando a Dios? Lucas dice, había o se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores con el propósito de ¿qué? Oír. Pero en contraste con esto están los expertos de la ley. Mire lo que dice el verso 2, el otro grupo de personas. ¿Quiénes estaban ahí en el verso 2? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de personas que guardaban y leían estrictamente la ley de Dios. Era una religión, no es como hoy en día lo conocemos, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que a alguien le quedó mal a usted o los jóvenes dicen, uy, usted sí es un fariseo.
no ese tipo de fariseos, ¿cierto? Estos sabían Biblia, estos se sabían la Torá incluso de memoria. El Señor incluso hablando de ello les dijo: hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen. O sea, sabían mucha Biblia, pero incluso le ampliaban a la Biblia a tal punto que esclavizaban a los que lo seguían. Pero estas personas que saben Biblia, expertos en la ley, ven a otro maestro que está enseñando y ven cómo el Señor Jesús, siendo judío, siendo maestro, ha hecho milagros, ha hecho prodigios, y ven cómo el Señor Jesús se le acercan los publicanos y le acercan los pecadores, y la actitud de ellos, ¿qué es? Murmurar. Empezaron a murmurar diciendo: este a los pecadores recibe, ¿sí? Y con ellos come. Oiga, estaban sorprendidos. Estos están siendo bien recibidos por este maestro y él no les pone problema. Y bueno, desde nuestro punto de vista usted podría juzgar a un judío, pero ¿por qué los judíos decían esto? Solo por nombrar algunos textos, tómelo como referencia, yo lo voy a leer. En el contexto de salir de la esclavitud e ir hacia la tierra prometida está el libro de Éxodo, y en Éxodo capítulo 23, verso 32 al 33, miren lo que dice. El Señor le dijo cuando iban saliendo de la esclavitud hacia la tierra prometida, le dice a los israelitas: no harías alianza con la gente que vas a encontrar allá, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Es decir, un judío tenía claro que con los que no fueran judíos no podía tener ¿qué? Alianza o contacto, porque podrían desviarlo de sus dioses. Eso dice Éxodo 23. También está Éxodo 34 del 1 al 17. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de mi presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrantarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, tomando de sus hijos para sus hijas y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a sus hijos en pos de dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Notan, o sea, los fariseos están diciendo: si desde niños nos han enseñado que no debemos hacer alianza ni juntarnos con los que no sean judíos, porque ellos nos pueden apartar de nuestro Dios, ¿cómo este maestro acepta a los que no son judíos? ¿Sí me hago entender? Ellos no les cabe en la cabeza por qué Jesús, siendo un maestro, le da por juntarse con aquellos que no son judíos. Para un judío no era fácil relacionarse con los que no eran de su raza. Incluso otros lo sabían. Los samaritanos, ¿recuerdan ustedes Juan capítulo 4 verso 9 para que lo tome como referencia? Había una mujer samaritana, ¿recuerdan? De Samaria, que eran como los primos de los judíos, de los 10 tribus que se apartaron. El verso 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Pues los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Imagínense, los samaritanos eran las 10 tribus, hijos de Jacob, que se desviaron, que se mezclaron, y los judíos la raza pura, y entre ellos no era permitido juntarse, cuanto más juntarse con uno que ni siquiera era samaritano. La samaritana le dice, judíos y samaritanos no se juntan. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo tú me pides de beber? Hermanos,
Es una realidad que la ley les insta a no relacionarse con los que no fueran de su pueblo, pero precisamente en Jesucristo las cosas cambiarían o cambian y vienen a ser de todo el mundo una sola familia. El Señor viene a cambiar ese concepto. No solamente los judíos son los privilegiados, no solamente ustedes son los exclusivos. Ahora yo les muestro que es necesario que de otro redil también hay personas que son mis hijos. ¿Me explico? ¿En qué posición te encuentras, hermanos? ¿Entre los que genuinamente quieres oír al Señor Jesús, o el que quieres tenerle razón en todo y constantemente estar juzgando? ¿Qué posición tienes? ¿Eres de los que dicen, ay, mire se dice cristiano y mire lo que hace? Ay, mire, este es cristiano y mire lo otro, ¿cierto? Bueno, ahorita en las aplicaciones voy a decir algo importante, pero por ahora, ¿qué posición tienes? ¿Andas juzgando y por qué lo hace así, por qué lo hace así? Alguien dijo que si tú vienes a la congregación a escuchar a Dios, muy seguramente lo vas a escuchar. Vas a oír a Dios. Pero si tú vienes a buscar errores en las personas, también las vas a encontrar. Vea, yo he notado personas que salen de la congregación, no pasan 2 horas, y yo le digo, dígame el texto que se predicó en la congregación hoy, y no lo saben. Porque generalmente vienen por venir y no quieren escuchar a Dios. Pero ven con el propósito de escuchar a Dios, y eso vas a hacer que no te olvides de sus enseñanzas. ¿Me estoy explicando? Ahora, quiera Dios que hoy hayas venido a este lugar o estés escuchando este mensaje que estás viéndome ahorita con el deseo de escuchar al Señor Jesucristo. Si tú quieres escucharlo, lo vas a escuchar. Esta gente, aunque eran rechazados por la religión, dijeron, quiero escucharle, y ese era el propósito, y lo escucharon. Ahora, con respecto a oír la palabra de Dios, miremos lo que dice el apóstol Pablo. Tómelo como referencia, o vayan allá, por favor. Vaya a Romanos, busque Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Miremos con respecto por qué es importante oír al Señor Jesús. ¿Por qué es importante? Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en donde más, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahí es decir, mire, hay salvación para aquellos que invoquen al Señor. Pero Pablo hace unas preguntas. Verso 14. ¿Cómo pues van a invocar? ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han ¿qué? Creído. ¿Y cómo creerán en aquel en quien ¿qué? No han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora subraye el verso 16 y 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y él concluye diciendo el verso 17, así que, o como conclusión, la fe es ¿por qué? Por el oír, ¿y qué? Y el oír la palabra de Dios. Hermanos, es necesario oír la palabra de Dios. Por eso estas personas fueron a oír al Señor Jesucristo, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si tú eres de los que dice, no, pastor, yo no les predico la palabra porque ellos ven mi testimonio. Yo con mi forma de ser les demuestro que Cristo existe. Hermanos, ¿eso dónde está en la Biblia? Lo que la Biblia nos dice es que debemos proclamar el mensaje de Dios
la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará que ellos tengan ¿qué? Fe, porque la fe viene por el oír. Hermanos, aquí vimos entonces dos grupos de personas. Unos que se dedicaron a murmurar, pero otros que tenían genuinamente el deseo de ¿qué? Escucharlo, oírlo. Y es importante oír, porque por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Hemos dicho entonces, ¿qué hace que haya gozo en el cielo? Bueno, reconocer la posición en que me encuentro. ¿En cuáles estarás tú? ¿En aquellos que quieren oír a Cristo o en aquellos que quieren murmurar y creen que se la saben todas? Miremos el segundo. El actuar de acuerdo a lo que ha sido enseñado. Bueno, ya habiendo mostrado que hay dos tipos de personas, ahora les va a mostrar la forma en que se debe actuar para que haya gozo en el cielo. ¿Cómo actuar para que haya gozo en el cielo? ¿Sí? Como dijimos anteriormente, hoy veremos dos parábolas. La tercera la vemos la siguiente semana, la siguiente enseñanza. Miremos la primera parábola, es la parábola de la oveja perdida. Verso 3. Miren ¿con qué palabra empieza el verso 3? Entonces, estoy en Lucas 15:3. Entonces, o como causa de, o como resultado de, había un grupo de personas que murmuraban, habían otros que se acercaban a escucharle, y como le escuchaban publicanos y pecadores, entonces la gente murmuraba, y como murmuraban, entonces el Señor va a dar una enseñanza a estos que murmuran, ¿cierto? Y obviamente a nosotros. ¿Sí? Dice, le refirió una parábola diciendo, o va a mostrar a través de una historia una verdad, ¿cómo se debe actuar para que haya gozo en el cielo? Buscar hasta encontrar a los que están perdidos. Número 1, buscar hasta encontrar a los que están ¿qué? Perdidos. Noten esto, el verso 4. Dice, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor, apelando a lo que dicen los fariseos y los publicanos, les dice, ¿qué hombre si tiene 100 ovejas en su corral y una de ellas se pierde? Bueno, dejo estas 99 y me voy a buscar hasta encontrarla. Y yo puse aquí, ¿será irresponsable dejar las 99 y preocuparse solo por una? ¿Será irresponsable? Bueno, dejar aquí, la palabra dejar aquí, no implica abandonar o dejar a la deriva. Este pastor de estas ovejas no estaba diciendo, ustedes 99 ya saben cómo mantenerse. No, él las dejó seguras, no las abandonó, no las dejó a la deriva. Precisamente como están seguras, lo que hace es ir a buscar a las que se han perdido. ¿Me explico? Él les está diciendo, yo voy a buscar a mi oveja que se me ha perdido y la voy a buscar ¿hasta cuándo? Hasta que la encuentre. Las otras están seguras. Así que hay gozo en el cielo cuando tú y yo nos preocupamos por las ovejas perdidas. Hay gente que ya uno dice, pues bueno, no tengo que estarlo visitando tanto, pero hay otros que hay que visitarlos mucho. Y hay que buscarlos hasta encontrarlos. Número 2, gozarse por encontrar a los que se han perdido. Gozarse. Y ahorita no estaba en mi sermón porque ya lo había preparado, pero ya ahorita van a saber por qué digo esto. Dice el verso 5 del capítulo 15. Y cuando, ¿qué dice ahí? Y cuando la encuentra, le dice sin vergüenza descarriada, eche pues para casa mía. ¿Hace eso? No. Dice, la pone sobre sus hombros. ¿Qué dice? Gozoso. Hermano, ¿usted puede imaginarse esa escena? Una cosa es leerla, otra cosa es imaginársela, meterse en la historia. Ese hombre que ha perdido, ¿cierto? Ustedes han escuchado a una persona que hace poco murió, hace unos años murió. Yo creo que de pronto sí lo conoce, un hombre que se llamó Vicente Fernández. Yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? Este hombre dice, este hombre tuvo mucha plata.
Pero dice que en la casa de él tenía más de 500 caballos. Y es increíble, el mayordomo dice, es increíble que Chente salía y decía, oiga, y le tenía nombre a todo ese poco de caballos. Y dice, me hace falta uno. Patrón, pero usted cómo sabe que le falta uno. Me hace falta uno. ¿Dónde está? Y le llamaba por el nombre. Los conocía a todos. Y entonces el mayordomo decía, no, es que él está en tal cosa. Ah, bueno, mañana vengo y miro a ver qué pasa con él. Él conocía a sus caballos. De la misma manera, el pastor conocía a sus ovejas, le faltó una y fue, la buscó hasta que la encontró y dice que gozoso la puso en sus hombros. Esa escena para mí es particular. Número 3. ¿Cómo se debe actuar para que haya gozo en el cielo? Ya dijimos, buscar hasta encontrar y gozarse. Pero número 3, compartir con otros el gozo de haber encontrado a los que se han perdido. Compartir con otros el gozo de haber encontrado a los que se han perdido. Mira lo que dice el verso 6. Y al llegar a casa, ¿qué dice? Reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se me había perdido. Esta sinvergüenza patirrajada, descarriada, estaba por allá en pastos de no era, pero la encontré, es mía. ¿Saben que eso es lo que hizo el Señor? Él nos buscó, nos encontró harapientos, nos encontró pecadores, pero nos fue a buscar allá y se goza en el cielo. Así es. ¿O no es así cuando perdemos algo que es valioso para nosotros y lo encontramos? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se les ha perdido algo y lo encontraron? Por ejemplo, que se le robaron el carro o perdió su carro y de repente el policía lo llamó y le dice, encontramos su carro. ¿Cómo se siente usted? Cuando usted tiene una deuda y le dicen, tranquilo, ya no me dé nada. Cuando usted de repente su esposa o su esposo lo dejó y se fue y cometió cosas terribles, pero vuelve y usted está con ese amor o ese hijo, etcétera. Nos gozamos y compartimos con él, hacemos fiesta. No está aquí en mi sermón, pero quiero contarles un gozo. Ayer estábamos evangelizando o repartiendo tratados. Y de repente comimos ahí en la panadería y de repente era como que un impulso de ir a visitar a nuestra hermana Felisa. Y estando en Felisa para mí, yo no sé si Felisa se gozó como yo me gocé, yo me contuve, quise llorar. Pero su hijo Ricardo estuvo con nosotros y oró con nosotros y reconoció que Jesucristo es Señor y Salvador. Y yo decía, Dios, repartimos más de 500 volantes por todos lados, pero tú por uno. ¿Saben una cosa? Yo parecía como loquito bobito de aquí para abajo. Yo iba cantando y diciendo, Ricardo aceptó a Cristo, Ricardo aceptó a Cristo. Iba gozoso. ¿Por qué? Porque aquí están los que están, pero afuera hay otros que necesitan a Cristo. ¿Me explico? Hoy vino aquí y me dijo, pastor, tranquilo, Dios va a hacer la obra en mí. Y oró conmigo y yo dije, Señor, gracias. ¿Me explico? ¿Cuál es la aplicación de esta parábola? Miren lo que el Señor dice, verso 7. Os digo que así habrá ¿qué? Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así como esa historia. Así que mis hermanos, usted quiere ver que haya gozo en el cielo. Hay gente que usted dice, no, ese ya merece la quinta paila. Ya paila. No. Búsquelos hasta encontrarlos. ¿Cuántas veces, yo le dije a Felisa, cuántas veces hemos venido a tu casa? Y hoy tu hijo está escuchando la voz de Dios. Hacerlo. ¿Y ahora cree que lo va a abandonar? No, toca seguirle. Venga, amigo, venga para acá.
venga la limpiamos, venga la, ¿cierto? La despercudimos, ¿cierto? Porque muchos andan harapientos, el mundo, ¿cierto? Una oveja perdida, las ovejas saben una característica de una oveja es que es tonta. En serio, es tonta, se va y comete errores. Pero para eso está el buen pastor, ¿cierto? El Señor. Dice, os digo que así. Esa palabra así es una comparación. Así, esto es una parábola, pero así es en el cielo. Él afirma, en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Hermanos, en otra versión dice, les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Ya vimos la oveja perdida. Miremos la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida. ¿Cómo se debe actuar para que haya gozo en el cielo? Bueno, dijimos, y es lo mismo. Busque hasta encontrar los que están perdidos. Mire lo que dice el verso 8. O, aquí él hace una pregunta, pero hace o. La palabra o es de la misma manera. Esto o lo otro. No está diciendo y. O qué mujer que tiene 10 dracmas, aquí la palabra dracma es monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta qué, hasta encontrarla. Oiga, yo cuando leí esta parábola, y si usted no lee bien esta parábola, es como que no la entiende. Yo puse aquí tanto problema por una pinche moneda. Dice que perdió una moneda de 10 y que prendió su lámpara, ¿cierto? Y empezó a barrer y a limpiar y tal, y buscó la moneda. Tanto problema, barrer la casa, buscar con diligencia hasta encontrarla. ¿Por qué si era una pinche moneda? Hay dos versiones de esto, hermanos. Yo me quedo con la segunda, que es la que creo. Pero bueno, culturalmente a una mujer en su boda, así como cuando uno se casa y tiene una argolla de matrimonio, ¿cierto? Que certifica de que uno es casado, a las mujeres en las bodas se les daba 10 monedas como ese anillo de bodas que representaban su bendición. Perder una moneda sería deshonroso. Es como cuando un hombre es tan descuidado, ¿cierto? Que pierde su argolla de matrimonio, ¿cierto? Y no le importa, ¿sí? O la mujer también, bueno, cuida su pacto matrimonial como un tesoro. Eso representaba las 10 monedas. Que ella perdiera una, pues se desesperaba. Esa es una versión de esta historia. Pero la otra versión es la que yo creo y enseño. Se dice que a las mujeres a la edad de 12 años que ya empiezan a tener su periodo de menstruación, que ya pueden tener hijos, el papá cada vez que cumplía años les daba una moneda. Entonces, 12 años. A los 13 años, aquí está tu moneda. 13 años. A los 14 años, aquí está tu moneda. Resulta que los hombres cuando se iban a casar, ¿cuántos años tienes? Déjame ver tus monedas. Y si ella perdía una de esas monedas, representaba que esa moneda que perdió, si perdió la número 2 o 3, ella decía, a los 14 años perdí mi virginidad. Así que perder una moneda implicaba que había perdido su virginidad. Así que el hombre podía rechazarla. Esa muchachita, al perder una moneda, tenía que encontrarla como fuera, porque si no, muy seguramente nunca iba a casarse. Me estoy explicando. Así que nos dice que esta mujer buscaba hasta encontrarla, porque muy seguramente, por un lado, era deshonrada, porque en esa moneda que perdió, en ese año que perdió, fue cuando perdió la virginidad. Y por otro lado, no podía casarse, muy seguramente. Cualquiera fue el caso de estas dos historias. Para esta mujer su moneda era muy importante, así que como era muy importante, buscó hasta qué, hasta encontrarla, ¿cierto? Así que hemos dicho cómo se debe actuar para que haya gozo en el cielo. Busque hasta encontrar los que están ¿qué? Perdidos. Número 2, gócese
y comparte el gozo de haber encontrado lo que se ha perdido. Mire lo que hace esta mujer cuando encontró su moneda. Verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo que gócense conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a gozar contigo? Porque he encontrado la moneda que se me ha perdido. ¿Notan? Está gozosa. Asimismo, dice el verso 10, les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por un pecador. Hermanos, cuando yo preparaba este sermón, yo allá solito, a veces yo, en serio, yo me pongo, a veces me quedo así hasta media hora procesando el versículo. Si solo Dios me ve, a veces mi esposa me ve, ¿cierto? Y me dice, está bien, Dios, venga, ayude a algo, venga, ayude a hacer algo. Y ahí sentadote, sin hacer nada. Yo me pongo a procesar lo que está pasando. Lo que el Señor está diciendo es que en el cielo hay gozo cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Y yo puse dos cosas, uno bíblico y uno personal. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago dice, vea, es provechoso que usted haga volver al pecador de su error. Eso es lo primero. Pero lo segundo, pensaba por un momento, y aquí, por favor, pónganme cuidado, mucho cuidado a esto. En nuestro contexto de nuestro país, celebramos varias fiestas. Por ejemplo, celebramos cumpleaños. Cuando la niña o el niño, el esposo, la esposa, quien sea cumpleaños, le celebramos el cumpleaños, ¿cierto? Le celebramos Navidad, celebramos amor, amistad, entre otras. Yo me hice la pregunta, ¿hacemos fiesta cuando uno de nuestros parientes o amigos vienen al arrepentimiento? Eso sí es motivo de fiesta. Cuando tú, hace poco se bautizó Hasblade y se bautizó Samuel, John, haz una fiesta por eso. Que la gente sepa, venga vecinos, yo tengo mi esposa y mi hijo que se van para el cielo. Gócese por eso. No, aquí los hermanos, aleluya, gloria a Dios. Solo por poner un ejemplo. Por eso anoche yo me gozaba. Este indio sinvergüenza está aceptando a Cristo. En el cielo inmediatamente hay fiesta. ¿Por qué nosotros no hacemos fiesta? Así que más que un cumpleaños, que no se vaya a volver amargado, pero más que un cumpleaños, más que amor, amistad, más que cualquier cosa, cuando los tuyos acepten a Cristo, haz fiesta. Gózate. ¿Sí? Si en el cielo hay fiesta, ¿por qué no nos gozamos igualmente? ¿Me hago entender? Dale un buen regalo. Ahí sí, dale una buena Biblia de estudio. Haz un seguimiento. Concluyamos, hermanos. Las 99 ovejas representan a los judíos que tenían toda la verdad para poder reconocer la voz de su Salvador. La oveja perdida representa a los pecadores y publicanos. Es decir, el Señor está diciendo, hay otros que también necesitan conocer la palabra, que oigan mi voz para que se arrepientan, para que haya gozo. ¿En dónde? En el cielo. Al igual que las 9 monedas. Las 9 monedas representan a aquellos que se creen justos. Y hay una moneda que se perdió, hay que ir a buscarla hasta encontrarla. Hay que gozarse por encontrarla y hay que compartir con otros el hecho de que la encontré. Muchos somos los que venimos a adorar al Señor porque le hemos conocido. Estamos seguros en su redil. Pero Él ha venido para rescatar a los que se han perdido. Si hoy le estás escuchando, permite que te cargue en sus brazos. Él dejó su trono y vino a buscarte. Si eres el más vil pecador, Él vino a rescatarte y te regresa al redil de las ovejas. Y nosotros nos alegraremos contigo por venir al arrepentimiento. Pero me gustaría hacer una aclaración. Cuando yo dije, yo no puedo terminar mi sermón sin hacer una aclaración. El Señor comió
con los gentiles y ¿qué? Y publicanos. No para ser como ellos, sino para ganárselos a ellos. Por favor, no confundas las cosas. Porque algunos dirán, ay, si ve, ¿yo para qué voy a la iglesia? Yo por eso estoy con mi familia ya echándome unas politas y haciendo, porque es que yo quiero que se arrepientan. No, lo que la Biblia está diciendo es que el Señor estuvo no para ser como ellos, sino que para ganárselos a ellos. ¿Me hago entender? En el contexto donde te invites, no te parezcas a ellos, no seas como ellos, gánatelos a ellos. No te vuelvas amargado. Sabes que si no vienen a la iglesia yo no comparto con ellos. Si te invitan, ve, pero no andes publicando aquello que a lo mejor te arrepentirás después. Hice solo un paréntesis aclarando por qué el Señor hizo esto. Ahora, tengamos cuidado de no caer en la religiosidad y creernos que somos exclusivos. Al igual que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, qué bueno que hoy sepas que también hay esperanza para ti. Dios vino a salvar pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Y aquí vemos varios. Si vienes al arrepentimiento, habrá gozo en el cielo y gozo en nosotros de que tú has venido a los pies del Señor. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos aquello que puede generar gozo en el cielo. Tantos familiares que tenemos, amigos, vecinos, compañeros, que no te conocen. Padre, coloca en nuestros corazones aquellos que somos creyentes, de ir como tú viniste a nosotros a rescatarnos, a buscarlos hasta encontrarnos, a poder gozarnos porque vinieron al arrepentimiento y a compartir con otros de lo que está sucediendo. Y si tú hoy dices, Dios, yo necesito de ti, ven en arrepentimiento, que Cristo te perdona, que Cristo te sana y te salva para la gloria de Dios. Gracias por tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén.